En el continente africano, en las montañas de Etiopía, se encuentra el famoso monasterio Abba Garima, donde se albergan los manuscritos más antiguos del cristianismo, conocidos como los Evangelios de Garima, que datan del siglo VI después de Cristo aproximadamente. Estos evangelios conforman la Biblia etíope, considerada la más antigua y completa del mundo. Curiosamente, esta Biblia es diferente de las demás Biblias cristianas, pues su versión del Antiguo Testamento incluye uno de los textos más controversiales, conocido como el Libro de Enoc. Este libro no forma parte del canon bíblico del judaísmo ni el catolicismo en general, solo se puede encontrar en las iglesias cristianas ortodoxas de Etiopía y Eritrea. El Libro de Enoc es uno de los libros más fascinantes de los siglos previos al surgimiento del cristianismo. Contiene material único sobre el origen de los demonios y los gigantes, la caída de los ángeles que desobedecieron a Dios y una versión diferente del diluvio universal narrado en el Génesis. También contiene una explicación profética del reinado de 1000 años del Mesías antes del juicio final, así como visiones y revelaciones del cielo y del tiempo futuro. Aunque actualmente no forma parte del canon bíblico, es considerado por muchos como inspirado por Dios. El libro es atribuido a Enoc, el bisabuelo de Noé y el séptimo descendiente de Adán según la Biblia. En algunas tradiciones, a Enoc se le considera el escriba de Dios y el guardián de todo conocimiento celestial, pues se dice que Enoc estaba a la diestra de Dios. Pero algo que llama la atención sobre su historia es que en la Biblia nunca se menciona que Enoc murió, simplemente se dice que desapareció, porque Dios se lo llevó. En el capítulo 5 del Génesis, podemos leer lo siguiente, Génesis 5, versículo 24, y caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque Dios se lo llevó. Asimismo, en Hebreos 11:5, se reitera que Enoc no murió, sino que fue arrebatado por Dios. Las únicas versiones íntegras de este libro se conservan en la lengua litúrgica de la Iglesia etíope, también se conocen varias partes en griego y un fragmento en latín. También fueron hallados múltiples fragmentos en arameo y hebreo en las cuevas de Qumran, al lado del Mar Muerto. En la actualidad no debe sorprender la existencia de muchos opositores del libro y su contenido, posiblemente por la gran cantidad de detalles que revela sobre distintos temas tratados en la Biblia estandarizada, como el diluvio, los ángeles y el futuro de la humanidad. Incluso hay muchos eruditos que afirman que el libro de Enoc no fue escrito por el Enoc bíblico. De forma contraria, también hay muchos teólogos e historiadores que creen que este libro podría narrar una de las primeras comunicaciones con seres de otros mundos y revelar una versión diferente de nuestra historia. Sin duda alguna es un libro bastante controversial, que aunque puede causar muchas críticas y valoraciones, no se puede negar que su existencia es verdadera, así como su contenido, el cual analizaremos a detalle a continuación. El libro que hoy conocemos consta de varias partes, actualmente está compuesto por 5 secciones principales. El libro de los vigilantes, el libro de las parábolas, el libro astronómico, el libro de las visiones de los sueños y la epístola de Enoc. Los historiadores creen que en realidad las 5 secciones fueron textos independientes con distintas fechas de redacción, entre el año 300 y 100 a.C., que luego fueron recogidos en un solo texto, lo que hoy llamamos el libro de Enoc. Sección 1. El libro de los vigilantes. Esta primera parte, quizá la más impactante, nos cuenta como un grupo de 200 ángeles rebeldes conocidos como los vigilantes, cuya misión encomendada por Dios era la de vigilar y proteger al hombre durante sus primeras etapas, desobedecieron las órdenes de Dios y se dejaron llevar por la lujuria, apareándose con las hijas de los hombres. El líder supremo de los vigilantes era Semiasa, quien promovió la desobediencia contra Dios. En el capítulo 6 nos dice, y sucedió que cuando los hijos de los hombres se multiplicaron, en aquellos días les nacieron hijas hermosas. Y los ángeles, los hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros, venid, escojámonos esposas de entre los hijos de los hombres y engendremos hijos. De esa unión nacieron los gigantes, conocidos como los Nefilim, que en hebreo significa los caídos, quienes buscaron rebelarse contra Dios.
Estos gigantes no son ángeles ni humanos, y son descritos como seres malignos y violentos que cometieron crímenes atroces, como asesinar humanos y alimentarse de su carne. Además, los ángeles caídos enseñaron a los humanos todo tipo de artes prohibidas, como la guerra, la magia y la fabricación de armas. Dice el capítulo 8, Azazel enseñó a los hombres a hacer espadas, cuchillos, escudos y corazas, y les dio a conocer los metales de la tierra y el arte de trabajarlos. Y se levantó mucha impiedad, y cometieron fornicación, y fueron descarriados, y se corrompieron en todos sus caminos. El relato bíblico del Génesis también nos habla sobre estos personajes. En Génesis 6 nos dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y había gigantes en la tierra en aquellos días. Se dice que los vigilantes tenían un aspecto muy brillante. Enoc, al describirlos, dijo que era difícil mirarlos a los ojos, por lo mucho que brillaban. El libro de los vigilantes también nos narra la intervención de los arcángeles Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel, y cómo estos apelaron a Dios para que juzgara a la humanidad y a los ángeles caídos. ¿Ves lo que ha hecho Azazel, que ha enseñado toda injusticia en la tierra y ha revelado los secretos eternos que estaban preservados en el cielo? Y se han acostado con las mujeres, y se han contaminado, y les han revelado toda clase de pecados. Y las mujeres dieron a luz gigantes, y toda la tierra se llenó de sangre e injusticia. Y ahora, he aquí, las almas de los que han muerto están llorando y haciendo su súplica a las puertas del cielo. Los textos detallan las instrucciones que Dios dio a los arcángeles Miguel y Rafael de castigar a Semiasa, Azazel y los demás ángeles caídos, quienes fueron condenados al abismo de fuego para siempre. Al arcángel Gabriel ordenó castigar a los gigantes, y a Uriel le encomendó la misión de instruir a Noé para armar el arca que lo salvaría a él y a su descendencia del gran diluvio universal. Así el libro nos cuenta que Dios tuvo que destruir a toda la humanidad para deshacerse de estos gigantes malignos, que cada vez eran más, por lo que la tierra debía ser purificada. Y Dios escoge a Noé, el bisnieto de Enoc, para reiniciar la humanidad. Según cuenta Enoc, cuando Dios mandó el diluvio universal, no nos estaba castigando, sino protegiendo. Es un Dios diferente al que vemos en el libro del Génesis de la Biblia cristiana, donde se menciona a un Dios furioso y castigador que acabó con la raza humana por sus pecados. En el Antiguo Testamento también podemos encontrar algunas referencias a estos seres angelicales. Por ejemplo, en Daniel capítulo 4, nos habla sobre el sueño del rey Nabucodonosor, en el que uno de los vigilantes desciende del cielo para advertirle sobre el futuro, dejando en claro que estos seres eran quienes guiaban el desarrollo de la civilización. Este pasaje además confirma lo escrito por Enoc, en el que él los llama vigilantes divinos, también conocidos como guardianes o ángeles. También es bastante conocida en la religión católica la historia de David y Goliat, que cuenta el libro de Samuel en el capítulo 17, donde narra la historia de la lucha entre David, el hijo menor de un pastor, y el gran gigante Goliat, a quien logró matar solo con una honda y una piedra. De igual forma, en la epístola de Judas podemos leer lo siguiente: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Otra de las cosas que podemos deducir del libro es que cuando Enoc nos habla de los ángeles o guardianes, se refiere a ellos como seres físicos que bajaron y convivieron con nosotros. La Biblia habla de esto de forma clara y distintiva: no son de este mundo, lo que significa que no son terrestres, y en la época actual se les llamaría por definición extraterrestres. Pero en la época antigua esta palabra no se conocía, por lo que se utilizan otras palabras como dioses o ángeles para referirse a estos seres superiores que tienen un rol importante en los asuntos de la humanidad. Eso nos lleva a la siguiente pregunta: ¿podría esta versión de Enoc revelar que seres de otro mundo han estado dirigiendo el curso de la humanidad desde los inicios? ¿Es tal vez esta la razón por la que la Iglesia decidió excluir el libro de Enoc de la Biblia, porque resultó ser demasiado extremo para los cristianos en ese momento? Sección 2. El libro de las parábolas. Esta segunda sección del libro de Enoc se centra en la idea del juicio final y el fin del mundo.
En estos capítulos, Enoc también narra cómo fue llevado al cielo por Dios mientras aún estaba vivo, donde le fueron reveladas varias visiones. El libro se divide en tres grandes parábolas. En esta se profetiza la venida del Mesías, a quien también se refiere como el Hijo del Hombre, el justo o el elegido como una misma figura, que será el que condenará a los pecadores en el juicio de los días finales. El Hijo del Hombre se entiende como un juez poderoso y celestial que aparece al final de los tiempos. También nos habla del juicio de los reyes y poderosos, la resurrección de los muertos y la glorificación de los justos. Esta idea del juicio final era bastante conocida en el judaísmo del Segundo Templo, entre el año 515 a.C. y el 70 después de Cristo. Sección 3. El libro astronómico. En esta sección, también conocida como el libro del cambio de las luminarias celestiales, Enoc describe el mundo según los conocimientos revelados por Dios. Contiene descripciones del movimiento de los cuerpos celestes y del firmamento, como parte de los conocimientos revelados a Enoc en sus viajes al cielo guiados por Uriel. En cada capítulo se habla del sol, la luna y sus fases, el año lunar, los 12 vientos y sus portales, la recapitulación de varias leyes, las tablas celestiales y la misión de Enoc. El libro también describe un año de 364 días, divididos en 4 estaciones iguales de 91 días cada una. Cada estación se componía de 2 meses de 30 días y el tercero de 31. Todo el año estaba compuesto por 52 semanas exactas y cada año y cada estación comenzaban siempre el miércoles, que era el cuarto día de la creación narrada en el Génesis, el día en que se crearon las luces del cielo, las estaciones, los días y los años. Expone en detalle el antiguo calendario solar hebreo, en concordancia con el libro de los jubileos. Sección 4. El libro de las visiones de los sueños. Enoc describe aquí 2 visiones apocalípticas obtenidas en sueños. La primera anuncia que la tierra será destruida, y la segunda describe a detalle toda la historia de Israel hasta el fin de los tiempos. Se habla sobre el castigo de los ángeles caídos, la muerte de Noé, el éxodo, la construcción del templo de Salomón, los 2 reinos de Israel y Judá, la época de Alejandro Magno y la revolución macabea. En estas visiones, los animales se usan para representar a los seres humanos y seres humanos para representar ángeles. Sección 5. La epístola de Enoc. La última sección del libro se divide en 5 capítulos diferentes. En el primero, Enoc habla sobre el apocalipsis de las semanas, donde semana significa periodos. Narra la historia del mundo en 10 periodos, 7 del pasado y 3 del futuro, incluyendo el juicio final. En el 10º y último periodo, será cuando aparecerán los nuevos cielos y empezará una nueva era llena de bondad y justicia, que será para siempre. En la segunda parte, Enoc describe la recompensa de los justos y el castigo de los pecadores. Indica una breve lista de pasos a seguir para la justicia, dicha por Enoc a su hijo Matusalén. El tercer capítulo, la propia epístola de Enoc, comienza describiendo la sabiduría de Dios, así como los 2 caminos separados de justicia e injusticia. Finalmente hay 6 predicciones contra los pecadores, el testimonio de toda la creación contra ellos y la seguridad del destino después de la muerte. La cuarta parte narra el nacimiento de su bisnieto Noé, donde describe que nació con la apariencia de un ángel, pues fue elegido por Dios desde antes de nacer para salvar a la humanidad, y su padre no era Lamec. Contrario a lo que nos dice la Biblia, que Noé fue elegido por ser un hombre justo, el libro de Enoc nos cuenta que Noé fue elegido incluso antes de nacer. El libro dice, su cuerpo era blanco como la nieve y rojo como el capullo de una rosa, y sus largas cabelleras eran blancas como la lana. Y cuando abrió los ojos, iluminó toda la casa como el sol. Estos últimos fragmentos fueron encontrados junto con los manuscritos del Mar Muerto, y se cree que posiblemente sea un relato separado, que fue incorporado posteriormente al libro de Enoc. Se sabe que el libro de Enoc era ampliamente conocido por los judíos y los primeros cristianos. Autores cristianos destacados de los 3 primeros siglos después de Cristo calificaron el libro de Enoc como de inspiración divina.
Un defensor de este libro fue el obispo Prisciliano, quien fue el primer cristiano condenado a muerte y ejecutado por cristianos por supuesta herejía en el año 385 después de Cristo, luego de que el libro fuera retirado del canon católico en el Concilio de la Odisea en el año 364 y excluido de las demás iglesias cristianas, siendo considerado un libro apócrifo. Años más tarde, en 1604, el rey Jacobo I de Londres ordenó a los más estudiados de las universidades de Cambridge y Oxford la creación de una nueva Biblia estandarizada que sea atractiva para todos y que ayudaría a unificar el protestantismo en Inglaterra. Esta versión se escribió en inglés de la Edad Media. Hoy en día esa Biblia es la más famosa de la historia y sigue siendo una de las más publicadas. Sin embargo, algo curioso es que esta Biblia contiene 66 libros, mientras que la Biblia católica tiene 73 y la versión ortodoxa de Etiopía tiene 81. Todos los textos que fueron eliminados a lo largo de los años son considerados apócrifos, que significa oculto. Lo que quiere decir que los líderes antiguos escondieron distintas escrituras al mundo por considerarlas peligrosas. Por lo tanto, es inevitable preguntarnos, ¿por qué la Iglesia prohibió el libro de Enoc? ¿Es posible que fuera excluido porque expone verdades sobre la historia humana considerada no apta para el conocimiento general? ¿Crees que toda la información escrita en estos textos antiguos relatan parte de nuestra historia pasada o que simplemente son alegorías? Coméntanos si conocías o no la existencia de este libro, y si este video te resultó interesante, no olvides darle like y seguirnos para seguir viendo más contenido sobre los misterios de este mundo y nuestra historia.